¿Cómo se encuentran? Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí compartiendo con cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un live muy especial, es un tema que ya tenía muchas ganas de compartir y la verdad que coincidir con este gran ser humano que es Fran para poder aperturar este tema de los mapas de la Tierra, bueno, es algo que agradezco desde el fondo de mi ser, así que bienvenidos a todas las personas que se vayan sumando, a quienes lo vean en diferido y recuerden que estos son tejidos en conversación. Nosotros comenzamos una plática y buscamos intercambiar siempre visiones y también lo que ustedes vayan sumando es más que bienvenido. Así que gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ya veo que se estaba por acá nuestro querido Fran. Déjenme, vamos a sumarlo. Y bueno, también aprovecho para dar a la comunidad. Sé que a muchos les llama la atención toda esta parte de los oráculos, así que bienvenidos a todos. Dame un segundo. Bienvenidos a todas las personas que se suman. Estamos buscando integrar a Fran. Listo. Hola, Ámbar, a todos. Bienvenidos. Muy bien, ya le mandamos por acá la invitación. Confío en que te llegue, Fran. Y bueno, les voy compartiendo un poco de por qué esta semilla. A lo largo de las últimas semanas dentro de Pulso Alquímico, uno de los temas que hemos tenido recurrentes en compartir es acerca de Kairos y Cronos. Y me dice Kairos y Cronos, y lo más interesante de Kairos y Cronos es que cuando nosotros hablamos del tiempo humano y del tiempo divino, es muy bueno contactar con todas las sabidurías ancestrales, con todos estos mapas de la tierra que las primeras culturas madre dejaron, porque no es que nosotros podemos vivir solamente en Cronos o solamente en Kairos. Nosotros continuamente como seres humanos tenemos la posibilidad de danzar entre estas dos energías, entre estos dos conocimientos y sabidurías del tiempo. Y es muy importante que hay culturas madre que nos ayudan a entenderlo de una manera sencilla y de vivirlo de todavía una manera mucho más humana. Así que, ¡ay, aquí estás, Fran! Qué gusto compartir contigo este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Acá estamos, me agarraste plena obra. Estamos acá preparando todo para el retiro de este fin de semana de arquería. Sí, que justo quiero que nos platiques de todo eso y gracias, Fran, gracias por compartir espacio-tiempo. Justo le estaba compartiendo a las personas que el gran regalo de esta semilla que quiero sembrar el día de hoy contigo es a raíz de que ha habido como una de las informaciones que compartimos mucho dentro de Pulso con la comunidad las semanas pasadas es esta danza entre Cronos y Kairos, entre el tiempo humano y el tiempo divino, y que de repente las personas, por más que nosotros buscamos compartir con palabras sencillas, con lenguaje sencillo, es algo más que se vive en el cuerpo y que la misma ciclicidad te ayude a entender que Kairos y Cronos jamás se separan. Nosotros como seres humanos siempre estamos danzando con estas energías y que además hay mapas de la Tierra, como lo que vamos hoy a hablar, que nos ayudan a vivirlo, a entenderlo y también a comprender que si algo es un regalo para nosotros como seres humanos, una vez que nos volvemos seres materiales, es comprender todas estas energías, cómo apoyan nuestro aprendizaje, pero también nuestra experiencia humana. Así que muchas gracias, Fran, por estar aquí. A quienes no conozcan de Fran, tuve el regalo de compartir con él hace un par de semanas, hace un par de días, precisamente en un live de espiritualidad masculina. Así que él vuelve a estar conmigo el día de hoy sembrando esta semilla. Es un gran regalo. Bienvenido nuevamente a estar en Pulso, Fran. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Siempre es lindo abrir un espacio como estos para llegar a una información un poco más necesaria dentro de tanta rutina y tanto ruido, ¿no? Efectivamente, Fran. Y además, el por qué decidimos hablar de Kairos y Cronos en julio fue porque respetando todas las vertientes y todos los puntos de vista,
estaba como mucho el boom de que nos preguntaban internamente que cuándo íbamos a traer el tema de manifestación, cómo manifestar, para qué manifestar, tiempos, todo eso, ¿no? Y precisamente de ahí nació esta reflexión de decir, bueno, mucho más allá de manifestar, que por ahí también es clara el poder trabajar la intención de la manifestación, empezamos a hablar de Cronos y Kairos, porque definitivamente a veces como seres humanos, vivimos o muy metidos en una parte cronológica, olvidando que los milagros y los tiempos que el alma vive tienen mucho más que ver con Kairos, ¿no? Entonces a mí me gustaría iniciar precisamente preguntándote esto, Fran, ¿qué es para ti Cronos y qué es para ti Kairos? Em, Bien, estamos hablando de una información que tiene que ver con mucha propuesta que hoy en día llega a, a desorientarnos por la interpretación que tenemos. Entonces, dentro de la interpretación, siempre llegamos al mismo punto y me gusta ir relacionándolo ya con esta información de los druidas y de los celtas y, y de lo que me convocabas hoy. Eh, Hoy en día es claro el mensaje. Más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de cualquier propuesta, la respuesta está dentro. La respuesta está en tu siguiente paso. La respuesta está en cuán coherente estás siendo. La respuesta está en cuánto estás habilitando tu energía. La respuesta está en lo que te hace vibrar y lo que no. La respuesta está en cuánto te animas a saltar o cuánto te quedas en el mismo lugar. Hoy lo compartí en una historia, ¿no? Se necesita ese coraje que antes era algo que se entrenaba, algo que se practicaba. Se necesita esa conexión que antes era cómo se vivía. Había muchas cosas que se perdían de vista no porque eran primitivos o ordinarios, sino porque tenían una información ancestral que sostenían. Eh, la información hasta de cristales, información hasta de todo. Tenían otro concepto del tiempo. Para ellos el tiempo era lo que les permitía cultivar, lo que les permitía vivir al orden con la naturaleza, y hoy corremos detrás del fantasma tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde se produce esta brecha de información, donde la parte ancestral está pidiendo ser despertada nuevamente, más allá de toda propuesta ilusoria o distractora. Eh, Y siento que hay mucho mensaje dentro de las mitologías, como la griega, como la celta, como la vikinga. Hay mucho mensaje muy valioso que hoy estaría muy bueno que recordemos. Y gracias a todas aquellas personas como, no sé, se me viene María Lucía, que ahora creo que está en Reino Unido, no sé, está por ahí, que es una gran mensajera de esta información también. Me parece que es un momento muy propicio para recordar todo eso, y necesario. Y esto que comentas, Fran, me quedé pensando, gracias por traer a Ana Lucía, le mandamos un abrazo muy grande, que sí, anda en tierras celtas, que yo cruzo deditos porque la vida me permita coincidir con ella. A nosotros nos toca viajar a Escocia en septiembre. Y precisamente esto que tú dices, ¿no? Y el trabajo que tú también estás haciendo, que me gustaría mucho que ahorita también compartieras de este evento que tienes el fin de semana. Pero precisamente en esta convocación y en este sembrado de semilla, y esta sabiduría que tiene cada mapa madre y que no pasan de moda. A veces nosotros creemos, ¿no? Y sobre todo ahorita que venimos de una lunita llena en Acuario, creemos que el avance o lo espiritual se va actualizando a tal grado de que lo nuevo es donde se encuentra la información, que donde ya se sabiduría. Y la realidad que el gran regalo del espiritual es que es muy atemporal, ¿no? Y que es importante tejer la sabiduría de lo que pudiera parecer pasado, porque el tiempo no es lineal, lo que estamos viviendo en el presente e incluso una probabilidad futura.
Y hablar de los celtas, introduciéndonos a este tema que hoy nos trajo, hablar de los celtas, sin duda alguna, es hablar de una sabiduría, como tú lo mencionabas, de cómo vivir, de cómo estar interconectados a la tierra, empezando por nosotros mismos, a nuestra propia tierra, de cómo estar conectados a la ciclicidad. Sin duda alguna, hablando de las ruedas solares, de toda la información que se tiene dentro del tiempo, poder seguir, y esto me gustó mucho que lo comentaras, Fran, porque me trajiste una experiencia que yo había olvidado, ¿no? O que no tengo tan presente tal vez no tenía tan presente en este momento. Y es que el gran regalo de poder conocer estos mapas de sabiduría sin sobreidentificarnos, ¿no? Porque muchas veces también pasa esto, ¿no? Yo por mi resonancia en esta vida fui esto, fui el otro. Nosotros venimos de muchos mapas. Lo que nosotros hoy somos es el resultado de muchas sabidurías que nosotros encarnamos, que nosotros pisamos, y esta espiritualidad actual nos invoca y nos convoca a tejer, ¿no? Teje de todos los lugares donde has venido, teje de todos los lugares de donde has estado y vívelo encarnado, ¿no? La espiritualidad humana, sin duda alguna, es ese gran regalo. Y me trajiste el recuerdo, Fran, de que precisamente aprender acerca del tiempo, aprender acerca de la ciclicidad, es algo que se vive en el día a día y es algo que además te contiene, porque vivir dentro de esta espiritualidad humana, dentro de esa ciclicidad de ruedas del tiempo, te ayuda mucho a saber que nada es eterno, que todo es cambiante, que es importante saber resonar con cada etapa que la misma tierra te está convocando. O sea, que la misma tierra te sostiene para un cambio profundo, para estar arriba, para disfrutar de lo ya sembrado, pero también, y pues es algo que te agradezco que ahorita que mencionaste, el gran regalo, Fran, de que nuestras culturas madres sabían, recuerdan y sostienen que no estamos separados. No es yo como cuerpo, yo como espíritu, yo en mi mente, yo como familia. Es cómo estoy yo en esta experiencia humana. Y eso es algo que te agradezco que me hayas traído porque tal vez ya no lo tengo tan consciente a veces, pero definitivamente a mí apegarme a las culturas madre me ayudó a poderme sostener y poder sostener que todo tiene que cambiar y que todo está bien que cambie, porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, gracias, Fran, porque tal vez hoy, por hoy, con esta incertidumbre que a veces vivimos como seres humanos, es como una falsa promesa, pero a su vez un engaño en el que fácilmente podemos caer, que entre más nos trabajemos, más estabilidad va a haber afuera, cuando la estabilidad que se logra va a ser adentro, porque el mundo seguirá y tendrá que seguirse viendo modificado, y nosotros con él. Pero te agradezco que lo hayas traído porque esa es otra pregunta que de repente me llega mucho. Lile, entre más nos trabajamos, entonces menos van a moverse las cosas. Oh, por Dios. No. Me encanta tu cabecita, Brande. No. ¿Qué opinas de esto, amigo? Tejiendo precisamente con todo esto que comentas. Mientras más te trabajás, más vas a estar viviendo. Y en esto de vivir hay mucha fantasía o algo, o cosas idílicas, pero en realidad vas a estar más consciente de lo que te está pasando. Eh, Vas a ver cómo el entramado, mientras más te trabajas, más ves del entramado. Eso no significa que sea más fácil, porque más cosas vas a tener que poder asimilar, resolver, transmutar, transformar, porque si no, no la vas a poder gestionar. Y ya sabemos que lo que no podés gestionar detona en algún momento, es energía que se acumula. Entonces, mientras vos más lográs ver, aprender, en teoría deberías ser más capaz de gestionar un montón de cosas. Esto habla a nivel salud, habla a nivel vibracional. Entonces, lo más maravilloso de esto es que uno se va haciendo más capaz de percibir un montón de cosas y se habilita a sentir. Eso trae muchos desafíos, porque hay cosas que no te las explica, no te las sabe explicar ni un médico, ni un psicólogo, ninguna rama que se haya desarrollado. Y justamente pasa eso porque son cosas que no se pueden explicar la mayoría. No, es muy difícil poder explicarlo. Me llegan a terapias o a los templos de la magia en la formación muchas personas que habilitan sus dones y no saben cómo transitarlos, cómo vivirlos, tienen un ataque de pánico o les pasan cosas que no saben entenderse
Pasaba mucho hace unos años ya, casi 10 años, pero ahora hay como más ramas para entenderse, pero también hay mucha distracción y hay muchos falsos objetivos dentro de la espiritualidad. Creemos que todo tiene un color de rosa que sí, obviamente tiene un color de rosa, pero también tiene el otro color. Y vas a encontrar tanto el rosa como los otros colores, tanto el blanco como el negro. Y eso es lo maravilloso también, porque uno no va a lograr una capacidad total de reconocerse, de reconocer el amor, si no sabe amar tanto lo blanco como lo negro. Entonces, cuanto más querés ver y transitar esto, más tierra vas a tragar, ¿no? Es como más embarrado vas a estar. No es que vas a estar más luminoso e impecable. Obviamente que sí también, porque dentro del proceso vos lográs un entendimiento que te pone en un lugar superior ante la cosa. ¿Y por qué superior? No porque yo me crea distinto o separado, sino porque logro una visión y un entendimiento que eso no me empapa. Pero para que eso no te empape, antes quizá la ola te pasó por arriba. Y estuviste despatarrado en la arena un rato hasta que entendiste cómo hacías para que no te empape. Y todo esto es un mero intento de explicar algo que se da a nivel de vibración, que se da por ahí con no sé, un enojo con tu papá, o con una pelea con una persona, o con trabas en lo laboral, o con la vida que estamos viviendo, las experiencias terrenales nos están marcando el camino espiritual. Y todos lo que estamos tratando de esquivar la parte terrenal, estamos tratando de esquivar cómo se aprende acá, cómo se recuerda acá, a través de tentaciones, a través de vicios, a través de costumbres. Y lo lindo de todo esto, y tratando de hilar el tema de hoy, eh, es que esta información antigua nos puede ayudar a conectar, porque no dejaban de ser terrenales, pero a la vez eran muy espirituales. Y no es que hacían un retiro o un círculo o una ceremonia de cacao para recordarlo, o sea, era cotidiano. Entonces ese vínculo siento que hoy está tocando la puerta a muchas personas para que le encuentren el sentido que están buscando. Por eso, por ejemplo, lo del retiro de este fin de semana es tensar un arco de vuelta, construirlo con tus manos, tocar la madera, eh, es volver a una esencia que por modernizarnos perdimos y el ser humano se pone triste cuando deja de estar en naturaleza, cuando deja de estar unido con todo, con los elementos, con el fuego, con la tribu, con la comunidad. Por algo los celtas vivían en clanes, eh, grupos de personas que se identificaban, pero no por eso se separaban. Después, bueno, empezó todo este cambio de conciencia donde todo era una pelea, ¿no? Empezó la lucha entre clanes, eh, y se hizo cada vez más grande hasta, por ejemplo, ser Escocia, Inglaterra en contra, Irlanda. Estoy hablando de una región que está muy marcada, la parte celta tuvo más lugares de Europa, ¿no? Pero ahí vemos un claro desarrollo de estas tribus, de estos clanes, no tan salpicado por el Imperio Romano, sí salpicado, pero por lo menos hubo parte que se pudo conservar donde no llegó. Y bueno, después la influencia vikinga, que también siempre estuvo, se fue como constante el intercambio que hubo ahí en Europa entre todo esto. Claro. Y además, Fran, creo que aquí es importante justo, como dices, tejiendo con este mapa de sabiduría, que nos gustaría mucho ubicar a la gente, porque de repente, que con todas las nuevas tendencias de técnicas New Age, siempre es, todos los comentarios que hago, recuerden que lo hago con mucho amor y mucho respeto, pero también es sembrando una semilla de apertura en el conocimiento de nuestra historia humana. A veces nosotros creemos que lo último que ha llegado, por ejemplo, de Wicca, eso tiene que ver con los celtas. Wicca es muy reciente, es el retomo de información a partir de 1950, 1945, algunos libros antes, pero la realidad es que son interpretaciones muy nuevas.
Estas Sí. sabidurías distan mucho más atrás y también es importante porque no se trata de sustituir y de romper, sino de integrar nuestra historia humana y humana espiritual. Nosotros, como dice Fran, tenemos antecedentes mucho más allá de lo religioso, mucho más allá de todos los templos y que hoy sabemos que los templos tal vez que hoy existen católicos, cristianos, musulmanes, están situados sobre muchos de estos templos a que estuvieron antes en la naturaleza. Es súper importante este punto que dice Fran. El por qué traemos esta sabiduría, por qué queremos hablar de los celtas, es por un punto anterior a esto. Nosotros, como seres humanos, sabemos de Dios, mucho antes de que alguien nos diga, Dios existe, el alma existe. Si nosotros nos vamos a arqueología antigua, nosotros desde las épocas más primitivas pintábamos con nuestras manos similitudes en donde nosotros desde muy pequeños sabemos que hay cosas con alma y cosas inanimadas. Nosotros mucho más antes del tiempo sabemos que estando en conexión, mucho más allá de hoy toda la tecnología y la ciencia que tenemos, por eso les digo, es integrando, sabemos reconocer que yo estoy bien si crezco cerca de mis padres, estoy bien si estoy cerca de mi familia, pero estoy aún todavía mucho más fuerte si crezco en tribu y crezco en comunidad. Todo esto que dice Fran. Nosotros ya mucho antes de hoy estudiarlo y comprenderlo, sabemos que si nos levantamos con el sol, si nos empezamos a preparar para dormir cuando el sol está bajando, estamos mucho mejor. Sabemos por intuición propia, humana, de conocimiento y de conciencia, que si yo como lo que se siembra en ese momento, mi salud va a ser mucho más óptima que si yo Ujú, estoy comiendo cosas que no pertenecen a mi temporada, que no pertenecen tampoco a mi tierra. Yo estoy más saludable. Hoy sabemos que está esta moda de los superfoods, pero antes los celtas y muchas culturas primitivas sabían que si yo hoy como lo que se siembra, eso esto me tiene más sano. Y por eso es también ujú. por lo cual para nosotros es tan importante hablar de esta cultura, porque adicional a que esto ya lo se sabía y que se sabe para muchas culturas madre, algo que a mí me gusta mucho y que Fran lo menciona también, porque de repente veo sus lives, aunque no estén en el templo de la magia, de repente veo sus lives para ver qué está compartiendo. Algo que es muy importante es esto, tienen los celtas? Y de esta semilla es algo que yo quiero detonar para que aquí darle paso a Fran. ¿Por qué tomo templos de la magia y el comentario que les voy a dar a continuación? A veces, o yo sé que también está muy en auge este conocimiento del sistema nervioso, que lo activa, que lo desactiva, empezamos a darnos cuenta de estilos de apego, pero quiero que saquen hoy eso de su cabeza por unos instantes y que escuchen lo que vamos a compartir a continuación. ¿Eso es importante? Sí. ¿Que la ciencia hoy lo avale? También. Pero adivinen qué, desde tiempos muy antiguos se sabe que si yo estoy descalzo, que si yo estoy en la tierra, que si yo me entrego a mis procesos, que si yo me rindo a lo que mi cuerpo me está marcando, que si yo dejo que la comunidad me sostenga, que si yo participo dentro de mi propio proceso del cuerpo, el espíritu se alinea, o lo que hoy conocemos como somática. Nosotros sabemos que si nos enterramos a la tierra, lo que se conoce como grounding, la tierra tiene la capacidad de reconectarme en automático a mi propio sistema nervioso y al propio sistema de la tierra. ¿Es importante lo que la ciencia está descubriendo? Sí. Pero también es importante lo que hoy puedes tú regresar a tu cuerpo. Los celtas son una de las escuelas más poderosas de magia y ojo, no hablo del poder sobre otros, hablo del poder dentro de nosotros mismos porque esta gran verdad la comprendieron a muy temprana edad de conciencia humana. Entre una persona más arraigo tiene a la tierra y a su cuerpo, más energías puede traer de los elementos en sí y más puede modificar su realidad. Por eso es que es y sigue siendo una de las escuelas primarias para aprender de nosotros, de la humanidad, de la conciencia y de cómo vivir en este mundo. Y ahí así es como le doy apertura a Fran para que hable de todo lo del templo de la magia y de por qué lo traje aquí. Lo demás era pura introducción para un poquito acomodarlos a nosotros, pero la realidad es que la gran razón por la que yo admiro tanto a Fran y sigo tanto a Fran y de repente veo sus lives, aunque
tengo por ahí cuestiones que la vida no me ha permitido aprender todavía de templos de la magia, es por eso, ¿no? Fran tiene esta gran cualidad, y ya sé que a veces se está riendo, lo siento, Fran, por eso se ríe tanto Fran, porque es esto, ¿no? Fran hace una gran propuesta y quiero que escuchen precisamente esto. Si ustedes a veces como seres humanos, yo sé que hoy por hoy se nos venden ciertas fórmulas, yo las respeto, todos los caminos van a llevar al mismo lugar, pero también es para mí muy importante sembrar esta semilla en ustedes de que si ustedes salen, si ustedes van a un bosque o simplemente ustedes cierran sus ojos, también ahí van a encontrar a Dios y también ahí van a encontrar sus respuestas. Así que sin más, Fran, te abro camino a que tú puedas hablar de toda esta gran sabiduría que tú decantas, que tú sostienes y también darte este lugar, no desde una falsa humildad, sino desde una mirada auténtica de que sé y reconozco el gran trabajo que haces a través de templos de la magia. Así que todo tuyo, este espacio, Fran. Bueno, otra vez tu presentación. Muy... Espero estar a la altura. Eh, Mientras hablaba se me venían muchas cosas. Eh, los templos de la magia los voy a resumir. Es un poco una información que yo sentía que tenía que bajar y ordenar en un mapa donde uno se empieza a reconocer. Y cada templo es un lugar interno. Cada templo tiene su título, tiene su intención, su trabajo, su actividad relacionada para profundizar. Y sirve, pero lo que sirve es que el caminante camine, que el caminante recorra los templos internos, que yo los llamo templos, pero en realidad son cosas que todos vivimos todo el tiempo, es una forma de ponerle un nombre para que la mente lo entienda y entienda de qué estamos hablando y poder llevar la transformación de una manera. Y a su vez, esa manera es muy general, porque un templo puede ser, no sé, el templo del sagrado masculino, y no tiene una forma. Cada uno lo interpretará de su manera en el tiempo que esté, y es un templo que está vivo, y cada vez que vos lo veas te va a traer una información distinta. Entonces no es algo rígido que te trae que esto es A más B igual a C, ¿no? Es algo que cada vez que lo interpretes vas a encontrar una capa más de información. Los templos son el resultado de mi viaje y cada vez se van haciendo más complejos, más robustos, con conocimientos que voy sumando, integrando a la vez. Eh, Mientras te hablabas también, a ver, los templos son esta traducción, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, de todo esto es, no importa si son los templos, no importa si es que venís al retiro, no importa que hagas otra cosa en otro lugar, es cómo lo estás haciendo. Es cómo podés, es cómo podés estar en ese lugar, como bien decías vos, en ese espacio verde, pero habilitándote a sentir un montón de magia. ¿Y por qué le digo magia? Porque es un intento también de explicar lo que los celtas, lo que los vikingos, lo que los nativos de acá de América, lo que todos intentaron explicar o explicaron a su forma, y muchas veces a través de simbología, porque ¿cómo explicas? Eh, Hasta el estudiante de la alquimia lo hace a través de símbolos porque es una información que es muy difícil de explicar. Se vive. Por eso es muy difícil también encontrar una buena escuela de algo que necesitas vivirlo. Y muchos pretenden enseñar desde un lugar que es de compartir un libro o algo que resonó y qué copado esto, entonces ya estoy capacitado para hablar de esto. Y esto no se habla. Lo que estamos haciendo nosotros es tratar de acercar a algunas personas a algo de información para que despierte la curiosidad y participe de los templos, del retiro, de los viajes, de visitas a templos y de miradas más honestas, de momentos de conexión más profunda. Y el que tiene el coraje y la incertidumbre, y eso le pesa más que sus propias limitaciones o barreras o comodidad,
Aquel que está sediento de buscar esa información va a pasar. Yo me acuerdo cuando vi la primera vez que mi amigo que va a venir a dar el encuentro de arquería, el retiro de arquería, yo voy a dar todo el complemento espiritual anexo a la parte de construir tu arco, de la herramienta y de lo que es la conexión, del arquetipo del guerrero, pero también del líder de clan, del que tenía que salir a cazar para que todos coman, de la responsabilidad del masculino. eh, bueno, de tantas cosas que se ven en el mismo momento. Yo no lo dudé. En ese momento apareció ese retiro, que no sé cuánto, hace 3 años creo ya, y para mí era caro en ese momento el valor que tenía, no me acuerdo ya en dólares cuánto salía en Argentina en ese momento era caro, y yo ni lo dudé, era mi momento de construir mi arco. Y yo sabía que eso traía algo muy simbólico dentro de mi experiencia, que no era solamente para tener el arco colgado en la pared de mi casa. Eh, es una herramienta y era un fractal mío que yo iba a buscar en esa experiencia. Era una parte mía olvidada que necesitaba recordar lo que era cazar, lo que era tensar la cuerda, lo que era la responsabilidad de tirar una flecha, de disparar, la responsabilidad de construir una herramienta que te iba a ayudar a vivir y a sobrevivir. Porque también está lo desafiante, más allá del entendimiento con la naturaleza y que todo está alineado, cuando uno está alineado con la naturaleza, tenés tus momentos donde tenés el desafío, ya sea porque en el bosque te encontraste un lobo, ya sea por distintas cosas, tenés los momentos donde vos estás desafiándote en ese sentido y teniendo que probarte, demostrarte las cosas que pasan y poniendo en juego cuánto evolucionaste. Porque en ese momento decisivo tu decisión es fundamental, ¿es vida o no? O cómo llegás a conciliar con otro jefe de clan para que no haya guerra. ¿Cómo vas a mostrar tu sabiduría celta o tu hombría? Ahí, ¿no? O este concepto, lo traigo así específicamente porque es un concepto que mucho se habla en la sociedad, pero no lo estamos puliendo. ¿Qué es? ¿Qué significa esto? ¿Qué información tiene? ¿Cómo yo lo pulo, lo hago oro para mí? ¿Cómo logro conciliar con otro clan y no destruirnos en ese proceso? ¿Cómo hago para también enfrentarme de una forma? Porque hay veces que no es simplemente disolver el conflicto, hay veces que uno tiene que enfrentarse al conflicto. Y no es Totalmente. que eso esté mal, lo explica muy bien el Bhagavad Gita, que es un momento donde uno tiene que ser guerrero y tiene que matar. Y sí, ahora no, si yo me lleno de un montón de información eh, actual, por así decirlo, tal está mal, siempre va a estar mal, y no, y a veces que no. Y estas culturas también lo sabían, morir es parte del ciclo. Eh, Tenían otro entendimiento, algunas culturas apelaban incluso al sacrificio, que nosotros lo vemos como sacrificio. Yo estoy seguro que algunos hasta se entregaban a ese proceso, entregaban su alma al bien de la aldea y entregaban su espíritu para que sea protector de la aldea, e iban y se hacían un autosacrificio o se entregaban al druida que sabía que iba a estar preparando ese momento para. Entonces hay un montón de información que nosotros para hoy, el día de hoy, es digno de una película y no más, porque no me toques algunas cosas que a mí me dan pánico o están fuera de la norma que se estableció en algún momento como lógica para todos. Está buenísimo que exista la norma, pero también está buenísimo que nos empecemos a replantear qué verdadera información me trae y cuánto me separa de mí mismo y de mi clan y de mi clan. Cuánto realmente yo estoy sabiendo ser padre de familia, de mi propio clan interno, o madre de mi propia familia, de mi propia realidad. ¿Cómo estoy liderando? ¿Cómo estoy encarnando ese arquetipo de emperador de mi Total. propia realidad?
Total, Fran, acá dice la chispita divina, los templos son maravillosos. Sí, y esto que dices, y lo son, chispita, ya entraré. Yo sé que está en mi camino. Yo sé que este querido Fran está en mi camino por muchas cuestiones, además de que les recuerdo que es un terapeuta también. Entonces, por ahí revisen sus redes sociales para todo esto que les vibre, que ustedes sientan, ¿no? Como dice Fran. Y también es importante, Fran, esto que estás comentando porque vamos a lo de los arquetipos, ¿no? A mí me pasa también mucho en el tema de interpretación de sueños, cuando la gente de repente te das cuenta que en su arquetipación interna, estas nuevas tendencias hacen que te sobreidentifiques con un solo arquetipo. Y además, con un arquetipo cuando el humano como tal está lleno de todo un mapa de arquetipos, no de uno solo, ¿no? Y esto que dices es también una vía para mí, todo el mapa celta y todos estos mapas antiguos al seguir una rueda solar, a nosotros también comprender cómo se unían a la Tierra, de comprender esa ciclicidad humana. Incluso es una forma de comprender cómo nosotros, mujeres y hombres, nos podemos relacionar, hablando de lo femenino, como en este caso femenino encarnado como un género, ¿no? Cuando nosotros estamos caminando sobre esa rueda, también nos podemos dar cuenta de que está bien transformarme, pero también tengo que renacer y florecer. No me la puedo pasar en una transformación inánica, ¿no? De inana, todo el tiempo decantando y siendo cal y destruyendo y destruyendo y destruyendo, que es algo que ahorita está muy activo, ¿no? O permanentemente como una sacerdotisa. Tengo que estar oscilando siempre en esa decantación de arquetípica y también en lo humano nos ayuda a comprender el gran regalo. A mí, curiosamente, Fran, me pasó como muy contrario tal vez a muchas personas. Yo soñaba siempre con ser una abuela, ¿no? O sea, desde niña era como, yo quiero ser abuela, yo quiero ser una persona mayor, ¿no? Yo quiero ser esa persona con ganas, esa persona que tiene una familia. Y conforme fui creciendo, curiosamente, como que yo me fui volviendo más joven con los años internamente, ¿no? Hasta que comprendí una vez, por ahí de mis 33 años, el gran regalo que era ser una abuela, o sea, todo lo que te iba a llevar a llegar a ser un día una abuela, ¿no? Pero que es algo que se camina, no es algo que es yo quiero ser y ya por eso eres. O sea, vas caminando hasta que un día te conviertas en esa abuela. Nunca voy a olvidar que esa vez que le soplé a mis 33 años la velita, dije, ok, me llevo con mucho más calma porque para llegar ahí tengo que decantar todavía muchos más aprendizajes. Pero el caminar con todas estas sabidurías y estos mapas te ayuda a poder darte cuenta y aceptar que eres cíclico, que este cuerpo es cíclico, que la estancia en este mundo lo es y que está bien pasar por todas esas facetas y que tampoco es como muy común el quedarte en una sola y encarnando un solo arquetipo. Tendrás que pasar por muchas cosas y también por muchas nobles verdades, como el dolor, como el sufrimiento, pero también como la alegría, como la transformación, como el gozo. Y eso es creo que uno de los más grandes regalos de seguir todos estos mapas. A mí me gustaría, precisamente para ir como condensando toda esta información, Fran, ¿Te puedo y decir algo hablando, antes? sí, claro, ven, dale. Hablando del arquetipo de sacerdotisa o sacerdote o cualquier o chamán o cualquier persona que estimula ese lenguaje con todo. Ellos sabían ser todos los otros arquetipos. Entonces nosotros estamos jugando porque me pongo una capucha y me voy a Glastonbury a juego ese juego de ser sacerdote o sacerdotisa y me voy caminando con una templanza y una armonía y me como ese papel, cuando en realidad quien hacía eso sabía ser todos los arquetipos. No es que solamente estaba en modo ritual, y que todo en la vida era modo ritual, sino que también sabía jugar. ¿No? Es como que no estamos viendo lo verdadero, estamos viendo la figurita, ¿no? Es como la figurita del álbum. Bueno, sacerdote, tac, es esto. La sacerdotisa, tac, es esto. Bueno, tengo que saber de Magdalena, tengo que saber de la Rosa, tengo que saber de... Y todo eso va a ser mi Biblia. Pero todo esto va más allá. Aún te vistas así. La información tiene que estar adentro, lo que vos encarnás está adentro y tu mirada va a transmitir, si sos sacerdote o sacerdotisa, tu vibración lo va a transmitir, no si te pones una capa y vas a Glastonbury, ¿no? Por poner un ejemplo.
O por saber del Rey Arturo, o por saber hablar del Santo Grial. Es- Eso, Fran, eso. Y te agradezco que lo digas. Qué bueno que tuviste esa resonancia para que eso saliera por tu voz y crea una semilla, porque definitivamente es una de las cosas, y por eso se los digo siempre, ¿no? Mis comentarios siempre son con mucho amor, pero obviamente también la vida me ha hecho pasar por esas experiencias y tomar decisiones, ¿no? Yo lo veía cuando estábamos mucho en círculos de mujeres, que en su momento me tocó como ese gran apogeo de la llegada a los círculos de mujeres. Y era fuerte ver esto, ¿no? Claro, la intención pura de estar entre mujeres era hermosa, pero esta obsesión por encarnar algo que no eres, para mí, Lile, para mí, mi experiencia fue la que hubo una vía más para desconectarnos de creer que nuestro propósito tiene que ser asignado como algo sagrado, como si nuestra vida humana no fuera ya algo sagrado, Y ¿sabes? claro, es que ya es que Exacto, o ya sea, es. exacto, y A ver mí esto, Fran. lo que me parecía, perdón que te No, interrumpa, no, no, dilo, claro, eh, lo tomo más como una conversa, por eso aprovecho el espacio. claro, Es que en esos momentos todos somos amorosos y sale ese momento y te estoy insultando porque me dejaste el auto atrás del mío y no puedo salir. Y empiezo a insultar a los cuatro vientos. Entonces, o a maldecir, ¿no? Esto es lo mal dicho, la energía que sale y crea. Entonces, si acabamos de estar ahí en unidad, entendiendo, estabas entendiendo recién que todos somos parte de lo mismo y ahora estás maldiciéndome o insultándome. Entonces, esa es la hipocresía que yo veo dentro de tanta ceremonia de que acabo dando vuelta, de tanto baile estático y de tanta cosa, que me parece bárbaro que haya movimientos que inviten a sentirse, pero una cosa es el caminar con una intención de autodescubrimiento, pero a la vez de entrega a la transformación. Y otra cosa es seguir distraído nada más que con cosas que suenan espirituales. Y con momentos donde yo estoy fingiendo o me estoy conectando con una parte mía que está ahí guardada, pero que nunca sale en lo cotidiano. Yo veo muchas personas que están ahí todo en su momento y es como que, bueno, acá en Argentina hay un actor que es muy conocido porque siempre pone las mismas caras y dicen que es muy mal actor y es muy divertido porque hay memes por todos lados. Y yo siento que muchos están en ese papel, o sea, actuando mal sobre algo y se nota que no están, que no está pasando eso dentro de ellos, ¿me entendés? Es como, está la foto, todo re lindo, bien vestido, con las túnicas, el traje de lo que sea, pero no está sentido, y nosotros se nos está pidiendo lo real, y a esa persona también se le está pidiendo lo real. Y lo real se te va a ver cuando, me acuerdo un ejemplo claro cuando construí mi propio arco, que tenía al lado una persona que estaba construyendo su arco y le daba al arco como si, así como con enojo, y el arco se terminó partiendo. No le duró ese arco por toda la carga que le estaba poniendo, toda la información que le estaba poniendo. No era una ceremonia la que estaba haciendo con esa herramienta. No estaba estableciendo un vínculo, forjando un vínculo. Estaba peleando contra eso, que era la construcción de algo que probablemente el día de mañana le salve la vida, ¿no? Yendo a los celtas. claro. Entonces, hay una información que la supieron resguardar bien los japoneses, que en distintos lugares del mundo la supieron salvaguardar, que hoy en día para nosotros es fundamental y quien quiera vivir en eso, obviamente se va a tener que despojar de un montón de información. Ahí viene la parte difícil, porque yo tengo que dejar de elegir la Coca-Cola cuando voy a comer para tomar un agua solar o agua que activé o que puse o que fui a buscar a un lugar porque sé que es agua que no tiene contaminación. Esa es mi elección hoy. Eso va a determinar mi vida y cuán espiritual estoy siendo. El espíritu lo tenés, ya sos espíritu. Ahora, ¿cuánta bola le das a tu espíritu y cuánta bola le das a vivir en este marco que crearon para nosotros como si fuese una realidad virtual o un jueguito?
Y es como salir de ahí, te va a costar, como que tenés que desprenderte de ahí. Ese arranque a veces no es tan fácil. Pero la magia que hay detrás, y de vuelta digo, para mí es magia porque no se puede explicar. Es como que yo ahora haga esto y si tengo un mate y de repente hago track y aparece esto. Y vos decís, ¿cómo hizo para transformar el mate en esa magia? Bueno, esto es Claro. lo mismo. ¿Cómo haces para explicarle a alguien que estás viviendo de otra manera? Y hoy en día muchas personas se han ido de las ciudades por lo de la pandemia, se han ido a vivir a zonas rurales, comparten hongos, comparten medicinas y hay una sobreestimulación de lo espiritual, hay una sobreconvocatoria. Yo pensé mucho si lanzar, yo siento que el formato retiro está muy llamado, hay muchos retiros por todos lados, un montón de cosas y no termino de entender cómo es el siguiente paso. Yo estoy en plena transformación con todo lo que comparto. Sigo con los templos de la magia porque información sigue llegando y me parece que sigue siendo valiosa. Sigo con las terapias. Pero en este formato preestablecido, que en algún momento lo pongo en los retiros como ejemplo, no siento que hoy nos sirva irnos 3 días a aislarnos, que nos vaya bárbaro y después volver a la rutina como si nada pasara. Le sigo contestando mal a mi hijo, le sigo preocupado por la economía. No creo que sirva eso. Y si estoy yendo a un retiro de tal persona y yo vuelvo así, hay algo que no me está sirviendo. Y lo lindo Sí, de mis retiros, me jacto de esto, o sea, estoy orgulloso de mí por esto, es que muchas personas les cuesta mucho. Les cuesta mucho el retiro, no sé, me ha pasado en retiros míos en Avalon, donde personas no pudieron tolerar que no haya una grilla, por ejemplo. Sí, vamos día a día o vamos a visitar tales lugares, pero después vamos a seguir lo que nos dicta el día. Yo voy a ir pisando donde se me dice que hay que pisar y vas a descubrir lo mismo que voy a descubrir yo o interpretarás tu parte. Y eso era abrirse a la magia de lo que iba a pasar. Y hay veces que yo sentía, tenía el recorrido armado y no iba por ahí, porque todo se me mostraba que tenía que ir por otro lado. Y íbamos por otro lado y descubríamos otras cosas. Ahora, ¿quién tiene el coraje de hacer eso cuando tenés todo el paquete armado de tu retiro en Avalon? claro. ¿Quién sigue el llamado legítimo de un Merlín, de un Arturo, de una Morgana? ¿Quién tiene Ujú. coraje de vivir así? Ese para mí es el que vale la pena como espiritual o como maestro, porque ese se animó a transitar cosas que los demás no se animaron. Ese te va a ofrecer una realidad que realmente te va a invitar a un salto de fe. Exacto, Ahora, después te queda saltar a vos. total. Y además, creo que es esto bien importante, Fran, esto que estás diciendo, en qué ámbito, y quiero tejerlo con todo lo que hemos venido diciendo, y gracias a todas las personas que se han ido sumando. Lo más interesante de esta era y lo más interesante de volvernos a concebir como seres humanos, que ya decir humano es que somos todos, somos alma, somos cuerpo, somos espíritu, lo somos todos. A veces esta palabra ha sido muy mal usada, pero si le quitamos toda esa energía, la palabra humano ya en sí son todos los arquetipos y son todas las sinergias para poder estar en esta materia. Y también esto que dices a mí se me hace muy importante porque de este retorno a nosotros, pareciera que es muy complejo el camino, ¿no? Hablar de los celtas, y ustedes lo pueden buscar, existe la rueda solar, hay mucha información, pero sobre todo seguir la rueda solar puede ser algo que de inicio nos ayude mucho. ¿Por qué? Porque al seguir la rueda solar, yo puedo entender que la tierra misma me sostiene. O sea, no solamente hay un cielo, guías, ángeles a los que yo les puedo llamar y que me sostengan. La tierra está hecha para sostenerme, la tierra tiene conciencia. El donde yo nací es por algo, hay una razón de la tierra que yo estoy hoy habitando, hay una razón de la tierra que hoy me está sosteniendo. Y la rueda solar da mucho sostén externo que me permite todavía hacer mayor transformación interna. Porque esto que dice Franny, y con esto quiero ir tejiendo también, parte de por qué estamos hablando de los celtas, parte de por qué se toca la espiritualidad, parte de todo esto es porque desdogmatizar, más allá de cualquier religión, desdogmatizar nuestro canal, desdogmatizar nuestra psique, involucra
no tener miedo a deconstruirnos y aún teniéndolo, atrevernos a deconstruirnos, porque estamos tan habituados a intermediarios de todo tipo que a veces inconscientemente, aunque pareciera una espiritualidad libre, sigo buscando a un gurú, a una persona que corra un círculo, a un chamán de ayahuasca, que sea perfecto y que me diga además cómo tengo que vivir. Y es bien fuerte, aunque no lo crean, cuando ustedes llegan con esta pregunta, cediendo su poder de Lile o como sea la terapia, dime mi propósito a través de numerología, a través de tu canalización, a través de lo que sea, para empezar, y soy honesta, lo digo como tal, y mucha gente que está aquí lo ha escuchado, le digo, no, no tengo ese poder, ¿no? No tengo ese poder y curiosamente esa respuesta está dentro de ti y curiosamente te puedo apoyar a cómo bajarle a tu silencio y que esa respuesta llegue. Pero imagínense ustedes que una respuesta tan importante sería lógico que le llegara a un ajeno, te tiene que llegar a ti, porque Fran trajo algo que es muy importante, eso resuena. Y además no hay un solo propósito por el que estamos en esta humanidad. Estamos por diversos propósitos, bajo diversos frentes, cumpliendo muchas más tareas de las que nosotros nos imaginamos. Pero me gusta que lo toques, Fran, porque inevitablemente un tejido que es muy interesante en nosotros como seres humanos. Esa respuesta la hallo en mi interior, la hallo en mi propio trabajo y en mi propio propósito, pero las brindo a un mundo en el cual necesito compartirme y ese mundo necesita de mí. No son propósitos aislados, que también esa es una interpretación que de repente para algunos se quedó de estas culturas, ¿no? El camino es en solitario, el camino es individual, para nada. O sea, si es así, es un trabajo personal que yo hago, pero para ofrendarle a un mundo. Y que un mundo que sin necesidad de que yo hable, y lo dijiste, Fran, mi frecuencia cambia, que termino inspirando a otros. A veces no sabemos cuántas personas cambian o se ven inspiradas a través de nosotros para un cambio por el simple hecho del trabajo que nosotros hicimos. Tal vez no dijimos, pero se ve en nuestro campo. Y eso, Fran, es muy valioso porque es integrar el que no solo voy a dar un salto al vacío para mí y en mí, todo lo que yo hago impacta al proyecto global. No hay manera hoy por hoy que tú te vayas a refugiar a una montaña y si realmente hiciste una transformación profunda, me va a tocar. Tal vez no conozco tu nombre, tal vez nunca te voy a conocer a ti en persona, pero el trabajo que tú estás haciendo en ti y que estás permeando en otros, me va a llegar y me va a tocar. Entonces, a veces también es importante tomar fuerza, no solo por nosotros mismos, sino tomar fuerza por todo un proyecto colectivo al cual pertenecemos. Y aquí es por eso donde digo esta palabra de falsa humildad. Y a veces olvidamos que pertenecemos. Tu vida es valiosa para ti y es valiosa para mí. Tu proceso personal es valioso para ti y es valioso para mí. Lo que tú decantes en tu conciencia es valioso para ti, pero me da otra puerta a mí. Cada logro que tú tienes, así nunca nos lleguemos a conocer, me va a impactar en una posibilidad que tú volviste real en tu campo, por tanto se vuelve real en el campo colectivo y entonces se vuelve real en mi camino. Y eso, Fran, es algo que los celtas sabían profundamente. No hay algo que yo no haga que te va a impactar a ti como tribu. ¿Puedo mostrarte algo? Está sucio, desprolijo, pasa que lo encontré en medio de una construcción y me puse a arreglar un mueble de madera en este proceso. Y no me había dado cuenta el nombre de la mermelada, el Celta, dice ahí. Nunca vi una mermelada que se llame el Celta, es una mermelada de higo que estaba acá en el lugar donde estoy viviendo ahora. No hay problema con la publicidad, si alguien del Celta lo llega a ver, de nada. Eh, pero me pareció muy gracioso que te estaba escuchando, miro para el costado y veo Sí, ese claro. frasco que no había visto su nombre. Eh, Qué loco todo esto porque yo sigo confirmando cosas que siento desde muy chiquito en relación a todo esto que estás compartiendo y en relación a verdades que muchas veces me cuestioné. Verdades de cómo tenía, por ejemplo, que vincularme o cómo tenía que ser ese hombre que yo quería ser.
verdades de por qué yo quería aprender de tal cosa, por qué miraba National Geographic para aprender sobre la naturaleza o con los recursos poquitos que habían en la realidad que yo tenía. Y, y entregarme a este proceso me hizo entender muchas cosas de todo eso que yo sentía, hasta lo vincular, hasta entender que la unión de un hombre y una mujer crean una fuerza mágica y de que esa fuerza mágica es necesaria para mantener la estabilidad de una familia y de un clan. Eh, de entender el papel de cada uno, de la parte de la sabiduría femenina, de la protección del hombre por la fuerza que tiene y demás. Empezar a entender y darle forma a un montón de información que uno trae. Y me parece que esa es la mejor escuela. Eh, Empezás a entender que tu entrega y por qué vos querías algo sentido con otra persona y que ya no te conformaba el mero encuentro sexual. Empezar a entender que había algo más y que le daba un fundamento más a tu realidad y que estás luchando por eso. Luchando significa le estás dando lugar en tu realidad a que eso conviva con vos y a encontrar los sentidos de las cosas que siempre te cuestionaste pero que nunca le diste lugar. Eso hace que la vida sea más rica y eso no te lo va a dar la plata, no te lo va a dar el dinero, te lo va a dar tu entrega a que trates de entenderte y que encuentres personas en el camino, sea en un retiro o no, sea en un viaje o en tu casa, o a través de la mirada de tu papá, ni siquiera lo que te está diciendo. Que encuentres una verdad que te ayude a responderte las preguntas de las cosas que siempre sentiste, de llamados internos profundos que siempre estuvieron golpeándote la puerta. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente que está con sobrepeso, que explota, que se enferma, y que decide en algún momento irse, algunas se dan por otro plan, pero muchas de las que deciden irse es porque no se entendieron nunca. Es porque se postergaron hasta tal punto que se olvidaron el para qué, el por qué y lo que les hacía vibrar en la vida. Y tenemos que entender hoy que no nos sirve de nada seguir luchando por una verdad que no es nuestra. No me sirve de nada ser gerente de la empresa más grande y cobrar millonada porque el mundo dice que así funciona, mientras yo me siento vacío y quiero saltar del edificio porque no hay más. No hay más depresiones, de cargas y de vivir de cosas que no me sirven. Mientras no entendamos que esto de los celtas me puede acercar a una verdad, de lo vikingo, de lo chamánico, pero también de lo más monótono, de una conversación con un amigo y de entender que todo eso es lo mismo, de que no yo por saber de los celtas o de construir un arco soy distinto o sé de algo que místico que vos no sos capaz de ver y que solamente yo tengo ese poder porque soy un elegido por los dioses. No, no, a vos te puede, tenés que entender cuál es tu arte. ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está? Y todo eso lleva porque vos estás indagando en eso y porque está dando lugar. Por eso yo entiendo que la parte de educación fundamental hoy en día, de los niños, para los niños, es entenderlos, para guiarlos y que sean libres ahí. Y que no sean una persona más padeciente de una estructura impuesta por un adulto más. Entonces, quien no se entiende y quien no dio lugar a ese espacio, ¿cómo le va a ofrecer a un niño ese espacio? Y esto en los clanes estaba trabajado. En los clanes antiguos, lo primero que hacían los sabios era entender cuáles eran las cualidades de ese niño y ayudarlo para que se vaya potenciando. Tenés gente poderosa todo el tiempo, poderosa en cultivos, poderosa en entendimiento de cristales, tenés sanadores, tenés bardos, tenés quienes comunicaban el poder de la comunicación que estamos hoy ejerciendo acá. Crea, y son un montón de cosas están muy dichas hoy en día, pero ¿dónde está el sentido de todo eso si no está cambiando algo de tu realidad? Si esta palabra que yo digo está tocando una fibra más, es porque hay algo que yo tuve que sentir ahí. Y que te estoy compartiendo un sentimiento, no te estoy compartiendo una frase nada más.
Y eso es lo que hace la persona que te puede llegar a invitar a descubrir una verdad tuya. Ni siquiera le quiero poner nombre de maestro. Así es. Y lo que ha pasado es que mucha gente está muy acostumbrada a simplemente seguir los pasos de alguien porque tiene cierto estatus, ya sea por un título, y yo sigo lo que me dice, y hay una ignorancia total de sentido, de lo simbólico de la cosa, porque lo que transmite no es la frase, lo que enseña no es lo que está en el reel o en el posteo, lo que enseña es los sentidos de eso. Quien se habilita a sentir lo que vos verdaderamente estás poniendo en el mensaje. Vos sos un ejemplo, vos estás entendiendo lo que verdaderamente te trae algo que yo comparto en un vivo, en un posteo o en la formación de los templos que ni siquiera la hiciste, pero ya sentís que la tenés que hacer. Ese es el sentido que uno tiene que habilitar en la vida, que te invita a dar un salto en un momento y donde no tenés una explicación lógica. Y en ese momento, algo que va a pasar en el retiro de arquería, en el momento que vos tengas que disparar la flecha, no va a ser con lógica que la vas a disparar. La vas a disparar con instinto. Cuando tu ser te diga, Así ahora es. disparar la flecha, no es cuando calculaste el viento y la respiración, no, todo eso se da solo cuando tenés un momento de vacío interno, donde habilitas a la sabiduría que aparezca, donde en ese momento apareció la melodía que Mozart compuso, el descubrimiento de la electricidad, en esos momentos, llamémosle casualidad, llamémosle inspiración, llamémosle suerte. Mm. Qué bonito, Fran, total. Y mira que con esta semilla quiero cerrar y darte paso, porque obviamente contigo yo me la puedo pasar platicando todo el día. Me encanta tener conversación contigo y además les queremos compartir que en 2 semanas vamos a estar también en otro tejido de conversación compartiendo acerca de Merlín, así que por favor quienes sientan este llamado lo anunciaremos también en los próximos días, pero bueno. Quiero también compartirles, hablando de que se abrió este tema con Fran, de busquen acerca de estas culturas, sobre todo la celta, de verdad, si tienen este llamado, vayan hacia la rueda solar porque te da mucho sustento de cómo regresar a la tierra a sus ciclos, de acuerdo a tus ciclos y encontrarte. Y la rueda no se vive una sola vez. Yo les puedo decir que algo que grabé muy bien en mi psique es la rueda con el paso de la propia rueda te va enseñando de ti y aún así no dejo de aprender de mí. No es un conocimiento que hay un inicio y un final, es un conocimiento continuo. Y aquí escucho algo que quiero dejar esta semilla y este aporte para una espiritualidad más libre. Leí en varios comentarios que decían que muchos de ustedes han emprendido caminos y después les cuesta retornar. Yo les puedo aportar mucho en mi experiencia de vida. Para muchos, obviamente desde la descodificación de muchas técnicas, soy un 9, soy ermitaño y yo me identifiqué mucho sobre eso para crear una identidad durante mucho tiempo en mi camino. Realicé muchos tiempo viajes, retiros de 3 semanas, vipassanas de un mes y obviamente al reincorporarme, lo que yo les puedo compartir es que me di cuenta un día del gran egoísmo que yo estaba forjando en mí. Ojo, lo digo siempre desde mi propia experiencia, porque de una u otra manera yo me sentía única al encontrar con mis cualidades y regalos divinos ciertas verdades dentro de estos espacios, dentro de estos retiros, y entonces regresar y compartirlas, hasta que un día me di cuenta del gran egoísmo que estaba creciendo en mí y obviamente la vida se encargó de regresarme a mi punto neutro, ¿no? Como es de sabio del Dios y nuestra propia divinidad interna, y aprendí una noble verdad que tal vez les pueda abrir camino a tener otra perspectiva de ustedes mismos y de esto. Un día me di cuenta que lo único que yo estaba haciendo es creando todavía más separación ante las energías, porque la realidad era que también podía encontrar esa sabiduría en mi entorno, que también podía encontrar esa divinidad dentro de la gente que ya en el día a día me acompañaba y que lo más importante de todo no era cómo lo hacía yo en separación, sino cómo lo hacía yo dentro de la urbanidad en la cual me había tocado nacer. Era importante para mí estos espacios donde yo me encontraba a mí, sí, pero eran igual de importantes los espacios donde yo regresaba con eso para compartirlo
no para hacerme sentir más separada y más única y especial de los demás. Por eso hablo mi propio trabajo, porque tal vez a mí fue una gran enseñanza de pasar de la soberbia a una compartir, no porque sea así con todos, ¿no? Yo lo comparto como lo viví yo. Y eso es de ahí donde yo les puedo decir hoy por hoy que mi trabajo con la tierra me ha ayudado mucho a entender una programación colectiva que está por ahí en hackeo, que es que este mundo necesita ser salvado. Este mundo no necesita ser salvado. Este mundo necesita humanos compartiendo su aprendizaje, su vida y su peculiaridad dentro del gran entorno. Por eso es que les comparto con tanto amor que esa es la semilla que les quiero dejar. No importa cuánto hagas, siempre compártelo, compártelo con los demás, porque tu trabajo no solo es para ti, tu trabajo también es con un otro. A veces no todos venimos a ser terapeutas, maestros, nada de eso, pero créeme que tu existencia ya de por sí es valiosa, que tú estés aquí ya de por sí es valioso. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un par de segundos. Así nunca nos topemos. Todo lo que tú hagas me impacta. Yo sé hoy por hoy que este trabajo que hace Fran el fin de semana, que lo que están haciendo otros amigos en Chile, en otro lugar, claro que aporta a mi propio camino, porque en el momento que ellos están en servicio, a mí me recuerdan cómo estarlo también, no esperando nada más, sino simplemente el placer de servir y de estar en conexión profunda conmigo y en servicio una vez más para otros. Así que te quiero dejar esta semilla dándole paso a Fran. Conecta más contigo, conecta con tu humanidad, conecta con la tierra, pero sobre todo disfruta de esta esencia humana. A veces todos creemos que hay planos por jerarquía, que tal vez tiene valor un ángel, un animal, un cuarzo, mucho más que mi esencia. Pero la realidad es que tu esencia humana es un interconector de todos los planos y de todas las dimensiones. Te da la posibilidad de escuchar todos los lenguajes y todas las posibilidades de sabiduría. Honra más tu humanidad contemplando que en esa humanidad ya hay espíritu, ya hay conexión y ya está Dios habitando por obtener un nuevo conocimiento y una nueva experiencia a través de ti. Así que, Fran, te abro paso para que tú puedas cerrar, puedas compartir, pero también quiero darte las gracias porque para mí es una dicha poder platicar con alguien como tú y no lo digo solamente por la parte de tu trabajo y de tu servicio, sino por el gran humano y el ser extraordinario que eres. Así que muchas gracias, Fran, por compartir espacio otra vez el día de hoy. Gracias a vos por la excusa para compartir, por la invitación y que esto de alguna forma haya llegado a, por lo menos a una persona, ¿no? Con esa potencia. Siempre dije que de nada me sirve estar hablándole a miles de personas que no van a escuchar o que realmente mi mensaje no sea como ese rayo que llega a tocar la fibra que tiene que tocar. Y que haya una posibilidad para llegar con un rayo a tocar una fibra de alguien, me parece que es hermoso. Me parece parte de lo que vengo a hacer, ¿no? También, de lo que vengo a ser. Eh, y mostrar esa información. Y mostrarla de esta manera, creo que está bueno, me gusta. Así que gracias por eso, gracias por abrir la ventana una vez más a llegar a gente que quizá en México no llegaría, que gracias a que vos estás dedicada también a esa posibilidad se aperture y a una información que hoy siento que está buena, para que cada uno la evalúe, la sienta y si siente habilitarse, pase la puerta. Siento que en un momento de mi experiencia me hubiese encantado tener una persona que me vea y que me haya mostrado todo este mundo siendo mucho más chico. Eh, Me hubiese encantado por una cuestión de que hoy siento que estaría viviendo mi vida de otra manera. No lo digo como como un descargo, sino que lo digo como qué linda la posibilidad que tenemos hoy en día para los demás, sobre todo para los más chicos. Entonces siento que nuestro aprendizaje va a quedar como un legado a través de ellos. Todo lo que hemos descubierto de formas va a quedar como un lindo legado para ellos y a su vez para los otros que vengan. Y, y la invitación es a que desmenucemos, antes ya para cerrar, desmenucemos
lo que vemos como espiritual. Desmenuzalo bien, descomponelo y pregúntate si qué te está dejando el ritual, qué está pasando con ese ritual, qué pasa con lo que te comparte esa persona. He visto sanaciones que vienen personas y te hacen desmayar. ¿Qué hay ahí verdaderamente? ¿A qué está yendo? ¿Qué te está ofreciendo? ¿Qué te está pasando a vos? Eh, ¿A qué estamos jugando con la espiritualidad? Esa es un poco la pregunta, porque hay muchos que se están perdiendo en ese juego, que tampoco está mal, ya se van a encontrar, no lo digo como algo catastrófico, sin ánimos de que nada de lo que estoy diciendo sea catastrófico en ningún punto. Eh, pero a empezar a desmenuzar la información. Si algo me gusta también de los templos es que desmenuzamos un montón la información que hay. Eh, y creo que eso nos va a acercar a lo legítimo y sobre todo a conocernos qué es lo que nos estaba llamando la atención para poder ir a caminar nuestro camino y no un camino de otro. Y después, bueno, de acá siempre va a estar la invitación y es como la invitación a venir a tomarte unos mates y charlemos a ver qué te pasa, qué mostrás y si te puedo decir algo que realmente te sirva a tu propio caminar para que en vez de estar pisando de vuelta la misma piedra, pises otra y te animes a hacerlo, ¿no? Porque, bueno, yo me pasó de pisar esa piedra también. Pero a la vez no sé cómo explicarlo, porque es decir y no decir, es hacer y no hacer nada, es contar y no contar nada, es Ujú. mostrar y a la vez que todo esté mostrado. Eh, Cuando hablamos de estas cosas, no hay una forma que se pueda bajar a papel, es vivirlo, es entregarse a vivirlo. Así Y de es. vuelta lo digo, lo vas a poder hacer sentado en un río. Eh, Pero bueno, hace falta, siento todavía la parte de comunidad y de aprender de lo que está haciendo esa persona que me está sirviendo de referencia. Hoy siento que está bueno. Los niños hoy necesitan referencias para no enojarse, para no tener miedo, porque hay mucha información en el inconsciente colectivo y necesitan alguien del cual sentirse seguro para caminar. Y hago mucho hincapié en los niños porque el adulto ya eligió, el niño puede elegir. El adulto ya eligió dónde quiere estar y hay puertas abiertas por todos lados y está el que quiere donde quiere estar, por más que haya muchas resistencias o lo que sea. Pero el niño todavía tiene la posibilidad. Entonces siento que hoy tenemos ese gran regalo que es generarle posibilidades a ellos para que puedan caminar desde otro lugar. Eso es todo por hoy y de lo que siento que puedo compartir, quizás en el próximo encuentro podamos profundizar más en algún aspecto. Y bueno, convocándolo a Merlín, siento que va a haber un mensaje también bastante bonito. Y bastante potente, no voy a decir más. Que me dan Eso sentí que se me siempre. hizo la piel de la emoción, porque ahí sé que gracias a la vida salen nuestros niños interiores a jugar con ese gran maestro. Así que muchas, muchas gracias por estar aquí, Fran. Gracias a todas las personas que nos escucharon y como les decíamos a un inicio, son invitaciones, son perspectivas, jamás nos enjuiciamos, todos estamos en este mundo aprendiendo, pero siempre podemos decidir y una decisión altera todo nuestro camino. A veces creemos que, bueno, ya, ¿qué puedo decidir? Cuando tomas una decisión del corazón, todo se tienen que alterar tus vínculos, se tienen que alterar tus experiencias, todo se altera. Decide, decide por ti y decide que esta vida humana también nunca escatimes eso, ¿no? Está bien que existan las reencarnaciones, que podamos conectar con esa información, pero cada vida es valiosa y cada presente y cada instante es una oportunidad de cambio. Conéctate a este presente, elige desde este presente y ante todo elige descubrir la magia que vive y que está dentro de ti, que es
como decíamos, no es una magia solamente para algo de transformación de otros, es la magia que te transforma a ti en lo que realmente eres. Así que gracias a todos por estar aquí, a todos quienes estuvieron y estarán en diferido. Y mi querido Fran, bendiciones a tu andar. Nos encontramos en un par de días. Gracias por estar aquí.